Doctora Valenzuela, compañeros profesionales, tenga cada uno de ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar en esta mañana nuestra presentación y como primer tema vamos a abordar la recolección de datos en una ruta cuantitativa. Para empezar, ¿qué es recolección? Bueno, según Roberto Sampieri nos dice que los datos son la materia prima para el análisis, los ladrillos sobre los cuales se construye este y por lo tanto el conocimiento. Muy bien, la recolección de datos es una de las etapas del proceso de investigación. Es una de las etapas más importantes, ya que a través de este proceso vamos a recopilar, vamos a recabar la información pertinente de las variables del estudio en la muestra o casos seleccionados. Para el proceso de recolección de datos se lleva a través de un proceso el cual empieza primero por definir la forma idónea de recolectar los datos cuantitativos de acuerdo con el planteamiento del problema y el método implementado, ya sea el alcance, la hipótesis, el diseño y la muestra. Seguidamente elegimos o desarrollamos una o varios instrumentos o métodos para recolectar los datos requeridos. Siguiente es la aplicación del instrumento o métodos que van a medir la variable. Obtenemos los datos, codificamos los datos y por último archivamos los datos. Para llevar a cabo este proceso de recolección de datos, este proceso dice que implica elaborar un plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir los datos con un propósito específico. Para este plan se debe determinar primeramente lo que son las fuentes de las que se obtendrán los datos, seguidamente el lugar donde se localizan, donde se encuentran esas fuentes, y en tercero tenemos el método por el cual se obtendrán los datos. Este método debe de ser confiable, válido y objetivo. Al momento de que nosotros definimos un método, vamos a medir las variables. A través de ese instrumento de medición que utiliza el investigador para recopilar los datos, debe de llenar ciertos requisitos, los cuales son la confiabilidad, la validez y la objetividad. Primeramente, cuando hablamos de confiable, significa que los resultados sean consistentes, coherentes con la muestra o casos, tener plena certeza o confianza de los datos. Seguidamente, la validez, con que el instrumento en verdad mida la variable que deseamos medir, ¿verdad? La validez, por su importancia, analiza ciertas partes, como por ejemplo la validez del contenido, la validez del criterio, la validez del constructo, la validez del experto y la validez total, donde se integra de acuerdo a todos los demás criterios. Seguidamente, algunos factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez se encuentran la improvisación, la utilización de instrumentos del extranjero que no hayan sido validados, usar instrumentos inadecuados en personas a quienes se les aplica, condiciones en las que se aplica la falta de estandarización, la amplitud exagerada del cuestionario, la estrechez del contenido o aspectos mecánicos como por ejemplo que no sea legible o que el espacio para contestar sea inadecuado. Muy bien, el siguiente aspecto o el siguiente requisito, hablando de lo que es la objetividad, nos dice que es el grado con que el instrumento es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. Es decir, que existen preferencias, tendencias, actitudes racistas
machistas, van a influir de alguna manera en los resultados, haciendo que los mismos no sean objetivos. Por eso es muy importante cada uno de estos requisitos, que sea confiable, válido y objetivo. Y las tres deben estar estrechamente relacionadas. Tenemos que tener cuidado que el instrumento que nosotros utilicemos sea confiable y válido, ya que en ocasiones el método puede ser confiable, pero puede ser que no sea válido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Seguidamente tenemos las estrategias de recolección, entre los cuales podemos mencionar como primero el cuestionario. El cuestionario dice que consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Puede trabajarse con preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas en que la pregunta ya plantea las posibles respuestas para que el encuestado únicamente se limite a seleccionar una o más respuestas según lo que se le solicite. Y las preguntas abiertas no delimitan las alternativas de respuesta, haciendo que las respuestas dadas puedan ser infinitas. Tanto las preguntas cerradas como abiertas tienen ciertas ventajas como desventajas. Por ejemplo, las preguntas cerradas son fáciles de codificar y preparar su análisis. La desventaja es que limitan las respuestas de la muestra. Las preguntas abiertas, por otro lado, proporcionan información más amplia y son particularmente útiles cuando no se tiene información de las posibles respuestas. La desventaja es que son más complicadas para codificarlas. Las preguntas obligatorias son las que deben iniciar un cuestionario regularmente, como por ejemplo preguntas de demografía, de género, de edad, estado civil, nivel socioeconómico, escolaridad, religión, entre otras. Estas preguntas iniciales pues son básicas, ya que a través de ella pues vamos a hacer entrar en confianza a la persona entrevistada o la persona encuestada. Las preguntas deben de llenar ciertas características, como por ejemplo, las preguntas deben de ser claras, breves, con un vocabulario simple, no debe percibirse como amenaza, no se debe inducir las respuestas y no debe apoyarse en instituciones. El cuestionario tiene cierta estructura, en la cual podemos mencionar que debe de tener una portada, y en la portada debe de ir un diseño atractivo, el nombre del cuestionario, el logotipo, la institución, también la introducción. En la introducción vamos a colocar el propósito de la encuesta, motivaciones para el sujeto encuestado, un agradecimiento por el tiempo que se va a tomar en contestar la encuesta, el tiempo aproximado que se va a tardar, la identificación de quién lo aplica, el manejo de la información, las instrucciones de igual manera y agradecimiento final. Aunque ya se haya agradecido al inicio, se vuelve a reiterar la gratitud por la participación. También existen ciertos contextos en los que se puede aplicar un cuestionario. Está el autoadministrado, entrevista personal y entrevista telefónica. El autoadministrado significa que el cuestionario se les proporciona directamente a los participantes, quienes lo contestan. Por entrevista personal implica a una persona entrevistada y calificada, llamada entrevistador, quien es la persona encargada de aplicar el cuestionario a los participantes. Y la entrevista telefónica es la forma más rápida y económica de realizar una encuesta. En este no es importante la vestimenta, pero sí la voz, la modulación y la claridad son fundamentales. Otra de las técnicas o estrategias de recopilación se encuentra la observación, y este método de recopilación de los datos consiste en registro sistemático, válido y confiable
de comportamientos y situaciones observables a través de un conjunto de categorías y subcategorías. Las pruebas estandarizadas. Estas pruebas miden variables específicas como la inteligencia, la personalidad en general, el liderazgo transformacional. Los datos secundarios implican la revisión de documentos, registros públicos, archivos físicos y electrónicos. También obtendremos información de los archivos de hospitales y las diferentes procuradurías o cuerpos políticos. Muy bien, les agradezco su atención y les dejo a mi siguiente compañera, Jessica, para que continúe con la exposición.